guys, today we are going to work page number 150. So everybody with me, page 150. Here, the first point, number 6, says match this. Entonces aquí nos dieron la medida, cielo, y aquí nos dieron cómo se abrevian, ¿vale? Entonces tenemos que unir cuál corresponde con cuál, ¿vale? Por ejemplo, food va con FT, ¿vale? Are you with me? Right. Foot with feet. Feet. Yard with yard. Can you see it? Entonces cuando nos dicen YD significa yard. Very good. Ounce. Ounce significa OZ. Onza, ¿vale? OZ. Next, pound. Este es el que de pronto es diferente. Pound es con LB. Cada vez que nos digan LB, nos están hablando es en realidad de una pound, de una libra. Right, guys? Very good. Next, inch goes with in. You see? Inch with in. Es lo mismo, solo que es la abreviatura, como se dice más pequeño. ¿Vale? Gallon, it goes with gal. You see? Easy job. And here, quart goes with quart. Easy. And year goes with year. Did you do it? Yes or no? Yes, I know that you can do it. Very good. Excellent. So now we move to number 7. And here says show your work. Yes, we already did it. Yes. Aquí ya sé que me da 300. Por eso la respuesta es 300 acá. Y aquí me da 4 galones. Escribámoslo, por favor, mis amores, que es lo que hemos venido trabajando. ¿Listo? Very good. Write it down. Y acá estas sumas, no quiero que se compliquen con estas sumas, no las hemos visto este año y no, pues de aquí en adelante no se van a ver, entonces la suma se hizo normal, ¿vale? Necesito que escriban estas dos para poder pasar a divisiones y revisamos o repasamos nuevamente divisiones, que es en la parte de aquí abajo. Por el momento vamos a escribir estas respuestas que tenemos acá, ¿vale? Let's do it. 300, entonces significa que 3 metros tiene 300 centímetros. Aquí significa que 16 cuartos son en realidad 4 galones. ¿Bien? Ahí que hice, dividí y supe que un galón tiene 4 cuartos. Entonces dividí 16 en 4. ¿Sí lo ven? Y eso me da 4. You see? Excellent, guys. Good job. Excellent, excellent. And here, please remember to write down all the additions that we have right here. Yes? Because we need to practice with divisions, right? So here, let's start. Point number 9, divide. Vamos a solo hacer la división, ¿listo? So how many digits do we have here? 1. So I'm going to take 1. How many times may I find 6 and 7? 1. Yes? So 6 multiplied by 1, 6. 7 minus 6, 1. What happened next? Bring down. ¿Sí ven? Vamos paso a paso y ya sé que ahí debo bajar el 8 para que se convierta en un 18. Right? How many times may I find 6 in 18? ¿Cuántas veces me cae el 6 en el 18? How many times? 3. 3 multiplied by 6, 18. And 18 minus 18, how much is it? 0. Good job. What happened next? Bring down. Bajemos el 1. Todos bajando el 1. Bajamos el 1 ahí. ¿Listo? ¿Están conmigo? Listo. Chicos, may I find 6 in 1? No, no puedo. El 6 no me cabe en el 1. ¿Qué hago? I need to write a 0. Pongo un 0 arriba y este 0 me deja bajar el 8. ¿Vale? Él me da el permiso para ahora bajar el 8. What happened next? Bring down. ¿Bien? Ya bajé el 8.
Bien, ¿por qué puse el 0? Porque el 6 no me cabía en el 1. Pongo el 0 y el 0 me dice, ah, bueno, ahora sí puede bajar el 8 para que me quede en 18. And how many times may I find 6 in 18? How many times? ¿Ya lo habíamos hecho? 3. So 3 multiplied by 6, 18. You see? Easy job. Easy, easy, easy job. Right, guys. In this case, we didn't have reminder. No tuvimos reminder. Nuestra división fue completa. And here, remember to write the comma. 1, 2, 3, comma. So the answer is 1,308. And 3, sorry, you see? Very good. So now this one, you are going to do it. You are going to do it. Let's start to do it. Háganla, mis amores, ustedes ahí solitos. La letra B. Háganla ahí. Que cuántos dígitos tengo acá, que entonces cuando tengo que coger, que si no me cabe, entonces que le digo al amigo, hey, come here and work with me. Y ahí entonces van practicando, ¿vale? Vamos a hacer esa división que es súper sencilla. Yo sé que todos ustedes son muy pilos y lo pueden hacer. Vale. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Excellent. Good job. Excellent. Excellent. Yes. Yes, are you with me? Did you finish? ¿Ya terminamos? Los que ya terminaron, excelente. Los que no, todavía tienen su tiempo, tranquilos. Importante acordarse uno de las tablas, aprendérselas bien, porque eso es lo que necesitamos trabajar durante no solo este año, de aquí en adelante. ¿Vale? Did you finish? Yes. How is it going? ¿Cómo vamos? Let's do it. So, right. Now I'm going to do it. So here it says, how many digits do we have here? 1. So I'm going to take 1. May I find 4 in 3? No. So what do we have to say? Hey, come here and work with me. So now it's not a 3. Now it is 32. How many times may I find 4 in 32? How many times? 8. So 8 multiplied by 4, 32. And 32 minus 32, it is 0. You see? What happened next? Bring down. May I find 4 in 0? No. So I write down here a 0. And what happened next? Bring down. How many times may I find 4 in 8? How many times? Yes, easy. 2. 2 multiplied by 4, it is 8, right? And I subtract, and 8 minus 8, 0. You see? Easy job. So here we don't have reminder. Yes? Now let's check this one. How many digits do we have here? 1. So I'm going to take 1. May I find 7 in 1? No. So what do we have to say? Hey, come here and work with me. So now it is 13. How many times may I find 7 in 13? 1. 1 multiplied by 7, 7. And 13 minus 7, how much is it? 6. Good job. What happened next? Bring down. And how many times may I find 7 in 62? How many times? 7 por 6, perdón, 7 por 9, 63. Se pasa con el 9. Entonces me toca con el 8. 8 multiplied by 7, 56.
¿Cuánto le falta a 56 para llegar a 62? How much? It is 6. And what happened next? Bring down. Number 6. How many times may I find 7 in 66? How many times? I told you 9. 9 multiplied by 7, 63. In 63 minus 66 minus 63, it is 3. So we have a remainder of 3. Bien, chicos. Mire que en las dos anteriores no tuvimos remainder, pero en esta sí tuvimos un remainder, un sobrante, que es lo que nosotros le decimos. ¿Cuál es la respuesta de esta división? This one, 189. ¿Cuál es la respuesta de esta división? 802. ¿Cuál es la respuesta de esta división? 1303. You see? Excellent. Good job. Very good. So now we are going to move to page 159. Yes? So everybody with me. General review. Class practice. Solve these story problems. Garrett saved $13.58. He was given $10 more for his birthday. Then he spent $8.95. How much did he left? Entonces nos dice que él tenía 13.58 de ahorros, que luego les dieron $10 más por su cumpleaños. Pero luego él se gastó $8.95. Entonces primero aquí sumo, a ver cuánto tenía él en total. 8, 5.3 y 2. En total él tenía 23.58. Pero imagínense que luego él se gastó, ¿cuánto dice que se gastó? 8.95. Entonces se gastó 8.95. Resto. Listo, voy a escribir el resultado acá. 8 minus 5, 3. Este cambia a un 15, ¿vale? Y este a un 2. 15 menos 9, 6. Aquí este 2 cambia a un 12. 12 menos 8, 4. Y aquí queda 1. Es decir, que él quedó con 14.63. Si ven acá los dos pasos que hicimos, suma y resta. ¿Right? Ahí están los dos pasos, suma y resta para que nos dé 14.63. Right, guys? Very good. Now in letter B says, Emmanuel Christian School has 78 students in 3rd grade and 19 fewer students in 4th grade. How many students are in 3rd and 4th grades all together? So here, 3rd grade nos dicen que en tercero, ¿y cuántos? 78. Y nos dicen que en cuarto hay 19. No, 19 menos que los estudiantes de tercero. Entonces me toca aquí que restar. ¿Cuánto me da? 8 no se puede, entonces se convierte en un 18 y este en un 6. 18 menos 9, 8. Y 6 menos 1, 5. Ah, ya. En tercer grado hay 78 y en cuarto grado hay 15. Luego me preguntan, ¿cuántos estudiantes hay en total en el tercer y cuarto grado? What do we have to do? Add, you see? So we have 8 plus 8, 16, I carry 1. 1 plus 7, 8, plus 5, 13. So in total, there were 136 students. You see? 136. Como te diste cuenta, fueron dos pasos que tuvimos que hacer. Suma y resta. Aquí fue primero resta y luego suma. ¿Bien? Importante tenerlo en cuenta. Right, guys? So now, as you can see, letter C is already done for you. Ya está resuelto por ustedes, ¿vale? O para ustedes. Now we are going to do these two. Again, convert. So do you need to ask, do we go from smaller to larger or larger to smaller? Larger to smaller. So what do we have to do? Multiply. Second step. How many inches has 1 yard? 36. So what do we need to multiply here? What do we need to multiply?
36 multiplied by 4. So 4 multiplied by 6, 24. 4 multiplied by 3, 12 plus 2, 14. Yes? So the answer is 144. ¿Vale, hijos? Estamos completando los pasos como siempre lo hemos hecho. De grande a pequeño, multiplico. Me pregunto cuántos inches tiene una yarda y sé que son 36. Si no sabes, al final del libro está. Entonces, por ende, ¿qué debo multiplicar? El 4 con el 36. Míralo acá. 36 por 4 me dio 144. Míralo acá. 144, right? So now here. Do we go from smaller to larger or larger to smaller? Voy de pequeño a grande, de grande a pequeño. Día a semana. Día a semana voy de pequeño a grande. De pequeño a grande divido. Número 2. ¿Cuántos días tiene una semana? Super easy. 7. So, what do we have to divide? 63 dividing 7. How much is it? ¿Cuánto es 63 dividido 7? Un número multiplicado por 7 te da 63. 9. Good job. You see? Lo mismo, hicimos primer paso, voy de pequeño a grande. Divido. Segundo paso, ¿cuántos días tiene una semana? 7. Y tercer paso, 63 lo debo dividir en 7. 63 dividido 7. Lo mismo aquí está la letra C. Ya está resuelta para ti. 10 segunditos para que terminen de escribir. Right, guys? Right? Very good. Now let's move on here. You can do it by yourself. What time is it? ¿Qué hora es, mis amores? Rápidamente, 10 segunditos. Bueno, 20 segundos. Bueno, está bien, 30 segundos porque, ay, se me fue pues el tiempo. Rápido, rápidamente. Esa profe está muy regalada y dio 30 segundos para hacer eso tan fácil. Vamos, mis chiquitos, vamos. Let's do it. Recuerda que el pequeño, el horario, es el que me indica la hora. Horario es el chiquitico. Y el minutero, que es el largo, es el que me indica el minuto. Right? Did you finish? Vamos, que sí se puede. Yes, so very good. Now we have, what time is it in letter A? It is 4:50 or quarter past 4. O sea, 15 minutos pasadas las 4, ¿vale? Eso es como se dice en Estados Unidos. Now here, 2:30, pero en Estados Unidos se dice 2:30. ¿Cierto? La mitad pasada las 2. 2:30. Next, here is 11 and 5. We can say 5 past 11 or 11 and 5. This one. Yes? Very good. And the last one is 6 and 35. Or 35 past 6. 35 pasadas las 6. 5 pasadas las 11, 30 pasadas las 2 o después de las 2, 15 minutos después de las 4. If you got it right, put a check mark, and check mark. Very good. Excellent. Good job. And here as well, we are going to work this exercise. I'm going to start with this one. 6 multiplied by 7, 42. 2 and I carry 4. 6 multiplied by 3, 18. Plus 4, 22. I carry 2. ¿Qué me encontré? Punto. Lo bajo. Punto. Y continúo. 6 multiplied by 9, 54. Plus 2, 56. And here, 6 multiplied by 4, 24. Plus 5,
29. So the answer was 296.22. You see, 296.22. Excellent. Now let's move on. 8 multiplied by 4, 32. 8 multiplied by 3, 24 plus 3, 27. I carry 2. 8 multiplied by 7, 56. Plus 2, 58. 8 multiplied by 2, 16. Plus 5, 21. So we have 1, 2, 3, comma. You see? Very good. It is 28,872, right? And now this one. 7 multiplied by 8, 56. And I carry 5. 7 multiplied by 3, 21. And 21 plus 5, 26. I carry 2. 7 multiplied by 6, 42. Plus 2, 44. And here, 7 multiplied by 1, 7. Plus 1, 11. Como yo no tengo números acá, entonces aquí escribo toda la respuesta. 11. You see? And we place the comma. 1, 2, 3, comma. Yes? So here is 11,466. Yes? In letter D is 8,045. 8,045. And in letter E is 24,235. 24,235. Yes? Did you get it? All of them? So very good. So now let's move on to page 152. And here in page 152, you are going to do this division. Ustedes van a hacer esta división. ¿Listo? Y yo hago esta. Entonces vamos a estar en silencio. ¿Listo? Tú en tu casita con tu libro estás haciendo la A y yo voy a hacer aquí en mi casita también con mi libro la B. ¿Vale? Todos estamos súper atentos. ¿Listo? Ustedes trabajando en esta y yo trabajando en esta. Ustedes están trabajando la A. La A, recuérdenlo. Yes. I'm almost finishing. Yes, did we do it? Yes, I did it. Ya la mía me dio 614, reminder 4. Y la C es 447, sin reminder. And yours? What about yours? ¿Y dónde está la tuya? Did you finish? Let's do it. Finish it, please, right now. Right? So let's do it. How many times may I find 6 in 6? 1. 1 multiplied by 6, 6. 6 minus 6, 0. What happened next? Bring down. May I find 6 in 3? No, so I need to write down here a 0. And what happened next? Bring down. How many times may I find 6 in 32? 5. 6 multiplied by 5, 30. 32 minus 30, 2. And what happened next?
bring down. How many times may I find 6 in 24? 4. Because 4 multiplied by 6, 24. And 24 minus 24, 0. Yes? Very good. Excellent job, guys. You have now 10 seconds to write it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Right. So now let's move on right here. Point number 6 says, in point number 6 we have, you need to multiply each number by 8. Vamos a multiplicar cada número por 8. Let's start. 8 multiplied by 8. How much is 8 multiplied by 8? How much is it? Yes. 64. Next. 8 multiplied by 12. It is 96. Yes, good job. Next. 8 multiplied by 9. 8 multiplied by 9, it is 72. Excellent. Let's move on. 7 multiplied by 8. 7 multiplied by 8. How much is it? It is 56. Good job. Next, 8 multiplied by 4. 32. Good. Now here we have add 9 to each number. Súmele 9 a cada número. 16 plus 9. It is 25. Good job. 8 plus 9. 8 más 9. 17. Next. 4 plus 9. 13. Next. 12 plus 9. 12 más 9. 21. Next. 9 plus 9. 18. You see? Very good. 18. Now let's move on to point number 8. Subtract. Aquí nos dicen ya es réstele a cada número. ¿Réstele qué? 6. 9 minus 6. How much is 9 minus 6? 3. Good job. 16 minus 6. 10. Next. 13 minus 6. 13 menos 6. 7. 10 minus 6. 4. You see? And 12 minus 6. 12 menos 6. 6. 6. Very good. So now you can keep or you can write down all these answers porque nuestra clase ya se está acabando. Nos queda un minutico para que terminen de escribir estas respuestas. Listo, que son las diferentes maneras de que nos dé 40, ¿vale? 5 por 8, 20 por 2, 20 más 20, 30 más 10, 50 menos 10 o 10 más 10 más 10 más 10. Acá, hacer lo que ya sabemos. Esto me da 16 más 4, 20, menos 6, 14. Y está sumando el 2, pasa al otro lado a restar. Right, guys? Very good. So thank you so much and I will see you in the next video. Bye bye.